Y lo que le he dicho a Carlos es que ha dicho tantas cosas interesantes que yo también voy a decir, que bueno, pues él ha empezado y yo seguiré tirando de la cuerda. La verdad que no me lo esperaba, ¿eh? Yo de Joy Mills he leído poquito, he leído el libro de la transformación interna a la externa, que es Comentarios a la voz del silencio, y he leído algún artículo poco. Entonces me ha sorprendido gratamente lo que él ha estado comentando en esa dirección, y además porque es que esa es la línea que yo voy a seguir. El planteamiento de mi charla surge siempre desde el contexto en el que yo trabajo, que es España. A lo mejor este contexto puede ser diferente. Pues el planteamiento de esta charla surge porque parece ser que hay diferencia entre la teosofía y la meditación. Parece ser desde un punto de vista externo. Yo he oído decir, y creo que hemos oído decir todos, en alguna ocasión o en varias ocasiones, que la teosofía es teoría. Eso lo hemos oído decir todos. Y yo incluso en algún momento dado, en un principio, también pudiera haber dicho esa expresión. Y que entre teosofía y meditación, la meditación es la práctica. Y que la teosofía y la meditación es como si fueran en paralelo. Yo con mi trabajo de reflexión que voy a compartir con vosotros, voy a tratar de ver e intentar investigar para que lleguemos a la conclusión de que las dos es lo mismo. Teosofía y meditación es la misma cosa. Entonces, en esa dirección va a ir el tema de mi charla. Si no se me oye, me lo decís. Como sabemos, la mayoría de los que estamos aquí presentes en esta escuela de verano, en nuestra literatura teosófica, tenemos diferentes textos que nos definen qué es teosofía. Entre todos esos textos, a mí el que de manera particular me gusta es el libro de la clave de la teosofía de Blavatsky. ¿Por qué me gusta ese texto? Porque ella, aparte de que va analizando el término de teosofía desde el punto de vista etimológico, también lo hace desde el punto de vista histórico. Y lo que va descubriendo cómo a lo largo de la historia esta palabra o el significado de esta palabra ha sido llamado de diferentes maneras. Así se la ha llamado la escuela ecléctica cuando surgió en el siglo II, con Apolonio de Tiana, ha sido llamada también filosofía esotérica, sigue siendo llamada filosofía esotérica, sigue siendo llamada sabiduría antigua, sigue siendo llamada ocultismo. Es decir, que esta palabra puede tener diferentes etiquetas, diferentes nombres, porque en realidad estos son etiquetas. Eso no es lo importante, cómo se llame, sino lo que va transmitiendo. Y lo que va transmitiendo es el conocimiento que es intrínseco a la humanidad, el conocimiento con mayúscula, el conocimiento que es inherente a nosotros, a toda la evolución. Pero también nos encontramos en teosofía artículos de personas que dicen que a pesar de todo el conocimiento que pueda tener, la teosofía no se puede definir. Y a mí esto me gusta, a mí esto me resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando definimos una cosa, lo que estamos haciendo es cerrarla, estamos circunscribiéndola, estamos haciendo un círculo, un cuadrado, un triángulo, me da igual, algo que la está cerrando. ¿Qué ocurre cuando definimos algo? ¿No? Si esto yo ya me lo sé. Cuando me vuelvo a encontrar con eso, ya no tengo que reflexionar en eso porque es que yo ya me lo sé. Entonces, en esta dirección, la teosofía no es algo que pueda ser definido, y con la meditación ocurre lo mismo. Con la meditación ocurre lo mismo. Es algo que no se puede definir. Vamos viendo por qué. Y la teosofía no se puede definir, como decía, porque se trata de la sabiduría divina. Y la sabiduría divina no tiene límites. ¿Se puede poner límites a lo ilimitado? ¿Se puede poner límites a lo que no caduca, a lo impermanente? No se puede poner límite. La teosofía, por tanto, es un concepto, es una idea, mejor dicho, perdonadlo de la palabra concepto, es una idea que va evolucionando, que la vamos construyendo con nuestra propia vida, es algo vivo. Por eso digo que Joy Mills ha tocado ese punto. Yo así lo he captado, ¿no?
entiende la teosofía como algo que se vive, como algo que se va construyendo en la medida que lo vamos viviendo. Porque aunque la teosofía sea un bello concepto, el concepto no es lo mismo que un estado de conciencia. Y ahí es donde nos dirigimos. Pero qué aparente contradicción. Por un lado, poder decir que la teosofía se puede definir y por otro lado, que no se puede definir. Pero esta figura que expresa la contradicción se llama paradoja. Y esta forma de la literatura es el lenguaje que utilizan las verdades espirituales. Las verdades espirituales se expresan a través de paradoja. ¿Por qué? Porque no es a través de la mente cómo estas verdades tienen que ser captadas. No es a través de la mente concreta. Y ahí ya concreto un poco más. No es a través de lo que nosotros llamamos en teosofía kamamana. Tienen que ser captadas con algo más. Lo vamos a ir viendo. Esta charla la voy a dirigir en esa dirección, en la que vamos construyendo su significado, en la medida que vamos reflexionando, que vamos intentando comprenderlo, porque en la medida que vayamos comprendiendo, vamos creando profundidad, y esto es lo que puede llegar a transformar nuestras vidas. Cuando no comprendemos, no le estamos dando profundidad a la verdad que estamos escuchando o estamos leyendo, y entonces nuestra vida no se puede transformar. Rada Burnier decía con relación a esto algo muy bonito, y decía, cuando no hay impacto en la cualidad de los actos y de las relaciones, es que la verdad no se ha tocado. O sea, que si después de estar 20 años en la sociedad teosófica, o 10 o 15, o aunque no estemos en la sociedad teosófica, investigando dentro de la teosofía, si nuestros actos, si nuestras relaciones no han cambiado, es porque no hemos captado la verdadera esencia de lo que es la teosofía. Si la teosofía es sabiduría divina, nuestro trabajo es llegar hasta esa sabiduría. La vida teosófica se basa en eso, no simplemente en el conocimiento conceptual. Si queremos pruebas de la esterilidad del conocimiento, nada más tenemos que coger un periódico o nada más tenemos que ver un informativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? En el mundo cada vez hay más conocimiento. En España en concreto el nivel de paro es muy grande. Hemos pasado una crisis como todo el mundo sabemos. Los jóvenes no tienen trabajo o tienen un trabajo malísimo. ¿Qué es lo que han hecho? Se han dedicado a engordar currículum. ¿Cómo? Con carreras, con máster, con más carreras todavía. ¿Y eso ha cambiado el mundo? ¿Somos mejores? ¿Somos más felices? ¿Hay más paz? No. Entonces, el conocimiento no sirve para transformar ni para regenerarnos. El conocimiento, lo que estaba diciendo, no ha ayudado a los seres humanos a ser felices, ni pacíficos, ni afectuosos. Así, ¿de qué sirve que busquemos otra forma de conocimiento al que podemos llamar ahora conocimiento teosófico? Si solamente es conocimiento, con minúscula. La teosofía, pues, no debe de ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos. Debe de ser la verdad que nos ayude a transformarnos. Y si no somos capaces de verlo así, es que no hemos captado lo que nos decía Rada Burnier. No hemos captado su esencia. Sabemos que la teosofía tiene un cuerpo doctrinal y toda doctrina espiritual comporta 3 aspectos. Ahí lo tenéis. Primero está la teoría que expone sus verdades fundamentales, es decir, el cuerpo doctrinal. En nuestra teosofía sería, por ejemplo, la doctrina secreta. El segundo punto sería la práctica que experimenta esas teorías. Yo estudio la doctrina secreta, estudio cualquier libro de la literatura teosófica y yo tengo que intentar llevar a la práctica todo eso que he estado leyendo y estudiando para comprobar si es verdad, para ver cómo yo lo vivo, para pasar de un conocimiento de segunda mano o de tercera a conocimiento de primera mano, que es lo que yo le voy a aportar, porque estoy construyendo esa doctrina. Y el tercer punto es el testimonio por parte del practicante de la autenticidad de la experimentación.
¿En qué punto estamos nosotros? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el tercero? Tenemos que reflexionar en qué punto estamos, porque en función del punto en el que estemos, podremos vivir de una manera o podremos vivir de otra. Podrá haber transformación en nuestras vidas o no. El último aspecto, el testimonio por parte del practicante, debe certificar que la doctrina no ha sido alterada por el paso del tiempo ni ha sido contaminada por la mente del hombre. ¿Qué pasa con las religiones cuyo mensajero estuvieron aquí hace 2000 años, 3000 años? ¿Cómo llegan hasta nosotros? ¿Llegan como ellos lo dijeron? No, porque el paso del tiempo las ha ido deteriorando, porque el ser humano con su mente concreta las ha ido alterando. Se han vuelto dogmáticas. Ni Krishna, ni Buda, ni Jesús, ni Mahoma, nadie creó una religión. Nadie. Fue el hombre quien la creó. Entonces, esa es lo que tenemos que hacer en el tercer estado. Debe además demostrar que la experimentación de la doctrina conduce al practicante hacia la comprensión cada vez mayor que le permita a su vez confirmar o no las declaraciones generalmente admitidas en la doctrina. Lo ponía antes Carlos. Cuando Blavatsky escribió la doctrina, ella no dijo que nos la creyésemos a pie juntilla. Ella dijo que teníamos que investigar, que teníamos que reflexionar, que teníamos que pensar. ¿Qué dijo el Buda? El Buda dijo lo mismo. No os creáis todo lo que estoy diciendo. Tenéis que demostrarlo en vosotros. Tenéis que vivirlo, tenéis que experimentarlo para saber si vosotros lo experimentáis de esa manera. Una vez que tenemos claro que la teosofía debe de ser vivida y experimentada para que pueda llamarse así, vamos a dar un paso hacia adelante en el tema que nos ocupa, pero nos vamos a apoyar en los orígenes de la teosofía. Pregunto, ¿qué fue lo que sirvió de base para la exposición de la doctrina secreta y de la voz del silencio? ¿De dónde lo extrajo Madame Blavatsky? ¿Lo sabemos? ¿De dónde? Del libro del Xian. Para mí fue un descubrimiento y lo he leído muchas veces. Fijaos lo que significa el libro del Xian. Conocimiento a través de la meditación. Conocimiento a través de la meditación. Es decir, la teosofía nunca estuvo separada de la meditación. Nunca. Desde un primer momento surge, es algo inherente. La teosofía es meditación y la meditación es teosofía. Estas son mis conclusiones, ¿eh? Luego después, si no estáis de acuerdo, lo podemos hablar si queréis. Si en el estudio el estudiante examina, reflexiona, profundiza en las ideas fundamentales de la doctrina teosófica, llevándolas en el corazón, como decía Radha Burnier, para que se vaya desplegando poco a poco su aroma, el aroma de la doctrina, su esencia, y en la reflexión que nosotros podemos hacer sobre ello, y observando nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestras reacciones, así como nuestras motivaciones profundas, todo esto va a ir generando en nosotros una actitud interna, una actitud que va impregnando cada una de nuestras acciones, produciendo en la mente del estudiante una disposición atenta que favorece la meditación. Que favorece la meditación. En un artículo que escribe Damodar Mavalankar sobre el Raja Yoga, este artículo es de finales del siglo XIX, sería antes de que él desapareciera cuando se fue a las manos de su maestro en el Tíbet, sería por el 1880-85, hablando sobre la meditación. Y ya en esa época, por eso digo el año, ya en esa época él dice que la ciencia ha demostrado que las células del cuerpo físico van cambiando cada 7 años.
De tal manera que llega un momento en que todo nuestro cuerpo cambia como las pieles de las serpientes. Y si nuestro cuerpo externo cambia, ¿por qué nuestro cuerpo interno no va a cambiar? Le aplicamos la ley de afinidad, el Kybalión, una de las leyes del Kybalión. Así es afuera como es adentro. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que ir cambiando si queremos construir y queremos alimentar nuestra parte interna, nuestro yo esencial, nuestros átomos de vida? Ir cambiando esos átomos que están continuamente intercambiándose, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Y así como nosotros nos preocupamos mucho de lo que comemos, no, esto no podemos comerlo porque afecta no sé qué, esto afecta no sé cuánto, el zumito antes por la mañana, porque todos hacemos ese tipo de cosas. Nos preocupamos mucho de nuestro cuerpo físico, pero también nos preocupamos de nuestro cuerpo interno. ¿Qué tendríamos que hacer para que ese cuerpo interno se fuese construyendo de manera sutil? Pues intentar que esos átomos que a nosotros nos llegasen de los ambientes adecuados, llegasen de las personas que trabajan en esa dirección, para que nos ayudaran a sutilizar nuestros vehículos. Estamos hablando de la construcción septenaria, estamos hablando de lo que estudiamos como teoría y ahora lo estamos haciendo totalmente práctico en un acto de meditación. Y seguía diciendo la Modalma Balankar, pero para ser eficiente, con el propósito o el fin, en este caso es el propósito de la meditación, que en mi casa me voy a poner a meditar. Y sí, posiblemente nos pongamos a meditar. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar ese propósito? Pues todo va a depender del verdadero deseo interno que tengamos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que el aspecto tamásico de nuestro cuerpo va a tirar hacia abajo, hacia lo más cómodo, hacia lo más relajado. Y nos va a impedir continuar con ese propósito. Por eso él dice que debe de ser un propósito permanente y que hay que mantenerlo de manera continua. Y sigue diciendo, no sirve para nada ayunar mientras uno requiera comida. Está hablando de lo mismo. ¿Para qué voy a ayunar? Y no solamente con el cuerpo, sino en todos los aspectos de la vida. A veces esto lo hablamos en nuestra logia y es verdad, al final llegas a la conclusión, ¿no?, de que si no estamos preparados, no pasa nada. O sea, no hay que imaginar o proyectar o hacer ver a los demás que meditamos. No, hay que ser sinceros con uno mismo. Y si vemos que tenemos todavía círculos que cerrar, copas que llenar, hay que hacerlo, porque todo vendrá. Cuando estamos trabajando en una dirección, las cosas se van dando para que eso ocurra. Decía Damodar, lo esencial es deshacerse del deseo interior, porque simular la cosa real es hipocresía descarada y esclavitud inútil. Estamos hablando de teosofía y de meditación. Estamos tratando de conocernos, de construir nuestros vehículos de manera más sutil. Estamos hablando de lo que Ramana Maharshi decía, indagación meditativa. Ramana Maharshi, si alguna vez tenéis la oportunidad de leerlo, también ayuda mucho, bueno, mucho no, bueno, pues es un exponente máximo, ¿no?, en este tema y también va en esta dirección. Y si desde un principio siempre han estado unidas la teosofía y la meditación, ¿en qué momento y por qué ha surgido en nosotros esa duda, esa separación, ese planteamiento de decir qué es la meditación? Si yo sé mucho teosofía, pero no sé qué es la meditación. Si yo he practicado meditación, pero no sé qué es la teosofía. Y aquí voy a contar una experiencia personal. Mi marido y yo, mi marido también es estudiante de teosofía, entramos los dos el mismo día y a la vez, y cuando comenzamos a estudiar teosofía, pues comenzamos con el libro que se estaba trabajando en ese momento en un grupo de estudio que había en Cáceres. Y en este caso en concreto era el libro de Liz Bitter, La vida interna. Perfecto, lo trabajamos, lo estudiamos, seguimos con otro libro, pero en nosotros había una inquietud por la meditación. Queríamos seguir investigando por qué era eso de la meditación, no lo teníamos claro.
habíamos leído Aspiraciones de Sirran, que como sabéis es un libro que habla de meditación. Habíamos trabajado Meditaciones de Catherine Beachy, que a lo mejor aquí también lo conocéis. Habíamos trabajado el Raja Yoga de Slater y sin embargo seguía estando en nosotros esa inquietud de qué es la meditación. Está claro que ahora mirando hacia atrás lo que yo puedo decir es que nuestros ojos estaban vendados y nuestro corazón estaba dormido. Pero así todo, lo que hicimos fue irnos a centros que tienen mucha experiencia en este tipo de cosas, que son los budistas. Fuimos a centros budistas, hicimos retiros de meditación y lo planteábamos a la Sociedad Teosófica. Creemos, era lo que hacíamos nosotros, ¿vale? Creemos que aquí se necesita hacer cosas de meditación. Alguien que nos ayude, alguien que nos guíe, un lugar, un espacio donde poder compartir, donde poder trabajar juntos desde el punto de vista teosófico la meditación. Ahora, desde hace 10 años, la Sociedad Teosófica Española organiza una meditación al año que dura 4 o 5 días. Es un retiro de meditación y silencio y es dirigido por Kindiu. Supongo que aquí habrá gente que conozca a Kindiu. Y luego también hay 2 ramas, la rama Arjuna de Barcelona con Nilda y la rama Ceres, que también estamos organizando retiros de meditación y silencio una vez al año, un fin de semana, 4 días. O sea, que ya en nuestro vocabulario, en nuestro contexto de la Sociedad Teosófica, es algo más natural poder hablar de este tipo de cosas. Para nosotros fue maravilloso. Y ahora actualmente también quiero hablar de él. Hay una persona, un señor de Filipinas, que también habló José de él, Vicente Jaochín, que también lo conoceréis algunos, que también está trabajando mucho en esta dirección. Él también se plantea la brecha que hay entre la teoría y la práctica y trabaja mucho en la dirección de la meditación. El libro que tradujo Gaspar era de él, que lo comentaba ayer José, el proceso de autotransformación. Seguimos en la misma dirección. Rada Burnier decía: la teosofía es en realidad la sabiduría viva, que resulta de la observación y comprensión del proceso de la vida, no simplemente a nivel físico, sino también a nivel psicológico y a niveles más sutiles de la existencia. La sabiduría surge cuando la mente deja a un lado sus ideas preconcebidas y limitaciones y se mueve en una dimensión diferente. Es impresionante el mensaje que está dando Rada Burnier. No está hablando de rondas, no está hablando de lo que es el cuerpo doctrinal, pero está dando las claves para poder acceder a él de una manera limpia, de una mente, como dicen los budistas, y perdonad otra vez la expresión de que sean budistas, con una mente fresca, una mente de principiante, dejando a un lado ideas preconcebidas. Si nosotros abordamos la doctrina secreta con el conocimiento que poseemos, con la experiencia que ya tenemos, como decía Carlos, ¿cómo vamos a comprender lo que nos están diciendo? Si es que eso no se puede comprender con un aprendizaje ordinario, ese aprendizaje que relaciona lo nuevo con lo conocido, con lo viejo. Ese es el aprendizaje que se utiliza en las escuelas, en las universidades. Un aprendizaje que se parte de lo ya conocido para encajar, para adaptar los nuevos conocimientos. Pero ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un conocimiento superior. Estamos hablando de la sabiduría, del conocimiento espiritual. Y sigue diciendo Rada Burnier: la sociedad teosófica puede seguir siendo una fuerza para el bien solo mientras la teosofía no se convierta en una serie de conceptos y de creencias. Sigue diciendo ella, no puedo resumir mejor el propósito de la sociedad que usando las palabras regeneración humana, la revolución interna que purifica la mente. Eso es meditación, la purificación de la mente. La palabra meditación la podemos utilizar
como una palabra genérica, porque sabemos, los que están investigando en el tema de la meditación, que hay diferentes grados, diferentes estadios. Aquí la vamos a utilizar de manera genérica. Si un estudiante de teosofía trabaja, como dice Radha Burnier, no solamente está trabajando para sí mismo, no solamente está imbuido en el proceso de conocimiento y de autotransformación, sino que está vitalizando la sociedad teosófica, está impidiendo que se cristalice. ¿La sociedad teosófica está cristalizada? ¿La sociedad teosófica está pasada de moda? Perdón, ¿quién está pasado de moda? ¿Quién no ha llegado nunca a captar lo que se transmite a través de la sociedad teosófica? No sé. ¿Qué decía Krishnamurti? Cambia tú y cambiará el mundo. Nosotros queremos que cambie la sociedad teosófica. La sociedad teosófica no puede cambiar si no cambiamos nosotros. En un homenaje a HPB, ella decía: ella enseñaba la teosofía no como una simple forma de doctrina, no como una religión o filosofía o un credo o una hipótesis que funciona, sino como un poder vivo en nuestra vida, un poder vivo en nuestra vida. Y eso no está en lo que leemos, eso no está en lo que leemos. Lo que leemos puede servir de despertador, puede servir de inspiración, que despierte en nosotros todo aquello que llevamos dentro. Pero eso se lo tenemos que dar nosotros. Vamos viendo en todas estas expresiones cargadas de contenido teosófico que para poder llegar a comprenderlas necesitamos de la meditación. Pero, ¿qué es la meditación? Una forma de definirla, ¿vale? Krishnamurti decía: la meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo aquí, de lo que está pensando aquí, de lo que está sintiendo, darse cuenta sin opción alguna, es decir, sin justificación. Sin opción alguna, observar y aprender. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento, cómo ha sido uno condicionado por la sociedad en la que vive, en la que se ha educado, condicionado por la propaganda religiosa. Ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como realmente son. Sin distorsión, la mente se vuelve lúcida, clara y sensible. Yo creo que con esto podríamos terminar ya la charla, porque es impresionante cada palabra. Porque fijaros que dice, ¿no? Ser consciente del propio condicionamiento. Si habéis leído a Krishnamurti, continuamente está hablando del condicionamiento. Porque nosotros nos ponemos a trabajar sin saber qué hay dentro de nosotros. Por ejemplo, un ejemplo que lo hemos hablado muchas veces. Nos vamos a vivir a nuestras casas, tenemos nuestros hijos o no, y nos ponemos pues, a hacer las tareas domésticas. Y un día te das cuenta que las haces no como tú crees que las tienes que hacer, sino como tu madre las hacía. ¿Qué es eso? Condicionamiento. No está mal, ¿eh? Es simplemente observar cómo hacemos las cosas. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Lo pensamos por nosotros mismos? ¿O hemos sido educados a pensar eso? O sea, el condicionamiento es la base de todo, ¿no? Cuando dice darse cuenta sin opción alguna, ¿qué quiere decir? Observo lo que estoy observando y no lo cambio, no lo justifico. Resulta que me doy cuenta de que soy envidiosa. No, es que claro, yo también quiero porque todo el mundo tiene. No, vale, soy envidiosa. Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana y no pasa nada. O sea, todo se puede. O sea, es intenso todo lo que está diciendo Krishnamurti. Quizás sería para otra charla, como decía también Carlos, con alguna de las expresiones, ¿no?
Este es un escritor, un meditador que no es teósofo, no es de la Sociedad Teosófica, pero no importa, porque fijaros lo que dice. No se trata de sentarse a meditar para reprimir o olvidar nuestros problemas. Algunos piensan que sentarse a meditar es, pues, voy a olvidarme de mis problemas. Y ese es un efecto secundario de la meditación. Te sientas, te relajas y te olvidas de tu preocupación. Pero es un efecto secundario, ¿vale? Uno no se sienta a meditar para conseguir eso, sino para relacionarnos con nuestra verdadera naturaleza, es decir, despertar. Y eso a veces pasa por sacar fuera todo lo reprimido, que es todo lo condicionado, y verlo, y experimentarlo, y reconocerlo, y luego desaparecerá. Porque él dice que estamos viviendo en el sueño del ego. Por eso dice despertar. Cuando el Buda consiguió la iluminación y le preguntaron que quién era, ¿qué respondió él? Yo soy el despierto. Y Buda significa el despierto. Eso es, se trata de despertar, de quitarnos delante de los ojos todas las capas de cebolla, como solemos decir en terminología teosófica, o todas las vendas que nos impiden ver lo que es. Los instructores de la vida espiritual han dicho que la meditación no debería confinarse a periodos determinados, por ejemplo, por la mañana, o a las 12 de la mañana, o por la noche, sino que la meditación debería realizarse a lo largo del día. Hay personas que dicen que por la mañana dedicarlo a la meditación 10 minutos, eso es muy duro. Pero más duro quizás sea el estado de alertidad que deberíamos de mantener a lo largo del día. Y aquí también utilizo yo el ejemplo del ordenador, como yo Inés. Yo esto me lo imagino, el estado de alertidad, como el escritorio de un ordenador. Y en ese escritorio se van poniendo carpetas, se van bajando, se van poniendo pendrives donde vas descargando diferentes cosas, pero el escritorio sigue estando. El escritorio no se va nunca. En él llega un momento en que ni siquiera se ve. O nos acostumbramos tanto que ya ni lo vemos. Solamente vemos las carpetas que vamos colgando en el escritorio. El escritorio es el estado de alertidad. O es el cielo sobre el que van pasando las diferentes nubes. El estado de alertidad es el cielo, que está siempre ahí observando. No controlando, ¿vale? No controlando, sino viendo. Ahora la cuestión es cómo llevar a cabo nuestra meditación a lo largo de nuestra vida diaria y, sin embargo, evitar convertirnos en soñadores ineficientes, porque también puede ocurrir que nos podamos convertir en soñadores ineficientes. Cada uno debe de encontrar una vía para sí y, habiéndola encontrado, no dejarla ir y volver a caer a la deriva, como decíamos antes, pues los primeros días suelen ser buenos, pero enseguida la abandonamos y no podemos nunca lograr nada a menos que perseveremos. Uno de los fundadores de los que habló ayer el hermano Gaspar es, yo inglés no sé, George, me parece que se dice, William George, sí. En un artículo que escribe también sobre la meditación, comenta la regla 16 sobre la que escribió Blavatsky y dos maestros con relación a la meditación. Y dice: se espera que cada miembro separe una cierta parte del día o de la noche de una duración no menor de media hora para la meditación sobre las instrucciones recibidas para el autoexamen y el autoestudio. No lo tengo puesto ahí, pero ella sigue diciendo: hay que buscar un lugar y ese lugar solamente debe de ser destinado a ese tipo de actividad que es la meditación. Ahí no debe de entrar nadie, nada más que la persona que lo tiene que meditar, que tiene que utilizarlo. Pero claro, se daría cuenta que eso es muy difícil. Y dijo después: bueno, eso tampoco es tan importante. No es importante tener un lugar donde solamente uno pueda entrar. Es suficiente con que dedique un tiempo al día para poder llegar a hacer esto que hemos leído. Y sigue diciendo George: la paciente ocupación de la mente sobre un solo pensamiento da como resultado el logro de la sabiduría, y es así como el verdadero ocultista es desarrollado. Y aquel que no quisiese dar media hora al día para la tranquila reflexión no puede esperar
progresar. Hay que ver el asunto seriamente. O bien estamos jugando a ser ocultistas, o bien estamos trabajando para ser ocultistas en esta encarnación o en alguna otra que tenga que venir después. Creo que este planteamiento es fundamental. De hecho, personalmente pienso que es la base de nuestro trabajo. Saber por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué quiero ser o por qué soy un estudiante de teosofía? ¿Por qué? Nos lo hemos planteado. Podemos decir, sí, yo cuando entré en la sociedad teosófica ya me lo planteé y ya está, lo dejamos ahí. No lo hemos vuelto a plantear, porque esto es algo que se va construyendo, que se va cambiando, porque hemos dicho que es algo que está vivo. Pues con la meditación ocurre lo mismo. ¿Por qué quiero meditar? Porque está de moda, porque es verdad que las enseñanzas de Oriente han venido a Occidente y hemos puesto de moda la meditación, el yoga, no sé qué, no sé cuánto, y por lo menos por allí, por España y por Europa, está de supermoda decir eso de que yo practico la meditación. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos con uno mismo y saber por qué uno hace las cosas. Entrar en la sociedad teosófica no resulta difícil. ¿Qué es lo que nos piden cuando entramos en la sociedad teosófica? Respetar y comprometerse con los 3 objetivos fundamentales. Nada más, de manera general. Y claro, ¿hemos comprendido realmente qué significan los 3 objetivos? Sí. Vamos a fijarnos en el primero solamente, que también se habló ayer del primer objetivo, que dice formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de rezo, de raza, credo, sexo, etcétera, etcétera. Me lo sé fenomenal. Y seguro que todos vosotros también. Muy bien, no hay ningún problema. Todos no lo sabemos. No lo sabemos también que ya no tenemos que pensar en él. Si no lo sabemos, pero hemos meditado en él. ¿Realmente sabemos qué quiere decir ese objetivo? Sí, yo soy tolerante con todos mis hermanos de la rama. Y soy tolerante, pero bueno, no solamente con los hermanos de la rama, con todo el mundo. Porque aquí vamos de manera colectiva, somos la humanidad, vamos todos juntos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre cuando incluso un hermano de la logia de la rama nos lleva a la contraria? ¿Nos hemos dado cuenta si en nosotros provoca reacción? ¿O nos hemos callado para quedar bien o no? ¿Qué está diciendo Magali? Pues a lo mejor no nos hemos dado cuenta. O nos hemos dado cuenta que reprimimos nuestra reacción, ¿sabes? Nos hemos dado cuenta si a los demás, de manera sutil, le decimos cómo tienen que vivir. Porque lo hacemos. Y las madres lo hacemos a nuestros hijos. Y lo justificamos, claro. Somos las madres. Le queremos lo mejor para ellos. Que va, hombre, que no, que por ahí no va la cosa. Que ahora estamos en otro punto. Ahora estamos en la comprensión, en la profundidad. Y en realidad el primer objetivo de la sociedad teosófica lo que implica es trascender el yo, trascender el ego. Y cuando uno, esto no lo sé por práctica, lo he reflexionado y creo que tiene que ir por ahí. Cuando uno trasciende lo personal, ¿qué se obtiene? Se obtiene el núcleo de la fraternidad universal. O sea, el objetivo no es el núcleo. El objetivo es trabajar con uno mismo. Porque cuando uno trabaja con uno mismo, todo lo demás viene por añadidura. Son las flores que nos vamos encontrando en el camino como fruto del trabajo. Así que si esto no lo hacemos, conclusión, seguimos jugando. Y yo digo, por defecto profesional, que seguimos jugando a las casitas, como hacen los niños. Juegan a las casitas, están simbolizando roles de los adultos, pero están jugando. Y si nosotros hacemos esto, estamos jugando. Hay una historia que es muy conocida, yo creo que también la podréis conocer, pero bueno, a mí me gusta contarla y la voy a contar. Es la historia de un maestro de un maestro budista, de un maestro zen y un monje. El monje quiere conseguir la iluminación, ¿la sabéis? Entonces va al maestro para que le ayude a conseguir la iluminación. Maestro, que quiero conseguir la iluminación. Y el maestro le ve y dice, bueno, sí, pero vete y ya ven dentro de un tiempo. El monje se va
Al cabo del tiempo vuelve, maestro, que quiero conseguir la iluminación. Sí, pero ve un poco más tarde. Bueno, así le tiene un montón de tiempo. Ya al final el maestro ya le da un poquito de pena, le coge la cabeza al monje y se la mete dentro del agua. Le saca la cabeza y le pregunta, cuando tenías la cabeza dentro del agua, ¿qué era lo que más necesitabas? Y le dice el monje, respirar. Dice, vete. Y cuando necesites la iluminación, vuelve, que entonces te podré. Y cuando necesites la iluminación como necesitabas respirar, vuelve, que entonces estarás preparado. Así necesitamos nosotros todo esto de lo que estamos hablando. Podemos seguir leyendo discursos espirituales, filosóficos o religiosos sobre quién somos y por qué estamos aquí y sobre todo este asunto. Pero corremos el riesgo de terminar con más pensamientos, con más ideas y con más creencias. Y son la interpretación y los conceptos que nacen de las enseñanzas las que tienden a ocultarnos la mente. Y eso sabemos que lo único que hace es crearnos la ilusión de que estamos trabajando en ello. Pero solamente es seguir dando vueltas y retrasando el comienzo. Como dice Krishnamurti, en el fondo no queremos. En el fondo no queremos. Cuando decimos a veces, pues me voy a poner a dieta, hoy es viernes, pues el lunes, voy a dejar de fumar después de las vacaciones. Cada vez que decimos eso, estamos diciendo que no queremos. Porque tendríamos que decir ahora. Ahora, pues con esto ocurre lo mismo. Esta actitud es la que crea la brecha entre la teoría y la práctica, porque partimos de una realidad que no es real, partimos de posiciones que estamos equivocados, partimos de lo que conocemos, pero no de lo que somos. Por eso hay una brecha entre la teoría y la práctica. Por eso hay una brecha. Una brecha. Un mar. Un océano. Decía uno de los autores, nuestras vidas son una especie de laboratorio espiritual donde ponemos a prueba en el fuego de nuestra propia experiencia las enseñanzas con las que nos vamos encontrando. ¡Qué bonito! Nuestra vida es un laboratorio espiritual, así lo dirían los alquimistas, poner todo en el atanor para que haya una transmutación. No sé el tiempo que llevo. Krishnamurti habla de poner en orden nuestra casa. Es una expresión suya. Para empezar a meditar tenemos que poner en orden nuestra casa. Es decir, hay que conocerla, saber cómo está amueblada, cómo está ordenada. Si tenemos muchas cosas en nuestra casa, si tenemos muchos objetos, de cada viaje que hacemos llevamos objetos para casa y lo ponemos allí. He estado aquí, he estado allí. Solo pasamos a la experiencia de la vida, que no sirve para nada, sino para contar simplemente. Eso es el alimento del ego. Eso es el alimento del ego. Por eso él dice que tenemos que ver cómo está nuestra casa. Y aplicado esto a uno de los conocimientos básicos de la teosofía, aplicado a nuestra constitución septenaria, ¿qué significa? Ver cómo está nuestro cuerpo físico, saber los mensajes que el cuerpo nos está transmitiendo, porque el cuerpo nos comunica con cuál es su estado. El cuerpo refleja nuestras emociones, el cuerpo refleja nuestro estrés, refleja también la mente. Significa también observar nuestras sensaciones, cómo reaccionamos ante los estímulos que nos llegan del exterior, nuestras emociones de apego o desapego. Si una cosa nos gusta, nos apegamos. Si una cosa no nos gusta, la rechazamos. Y tanto el apego está dentro del campo de la graduación de la avaricia y lo que rechazamos está dentro de la graduación del odio, puesto en términos muy concretos. Pues darse cuenta de todo esto es a lo que Krishnamurti llama meditación. En todo este trabajo de autoconocimiento nos sirven de ayudas disciplinas, como he dicho antes, como el Raja Yoga, porque al principio es difícil, buscamos una guía que nos ayude, que nos dé algo, un elemento del cual podamos tirar y podamos trabajar. Y el Raja Yoga de Slater a mí personalmente me ha ayudado a trabajar en esta dirección. En este observar nos damos cuenta que nos acercamos a la vida de acuerdo a nuestra conciencia condicionada,
observamos que gran parte de nuestro comportamiento es una reacción de lo antiguo frente a lo nuevo, la antigua conciencia condicionada frente a lo nuevo. Podemos observar con qué actitud escuchamos en estos días o en cualquier otra situación a los ponentes que dan una conferencia. Es decir, si la persona que está hablando lo que dice está de acuerdo con mi conocimiento viejo, con mis esquemas, me gusta. Me gusta lo que está diciendo, porque estoy de acuerdo con él. Pero si no entra en mis esquemas, porque yo lo veo de otra manera, lo rechazo. Este ponente no me gusta, que es lo que tú hablabas también antes, porque no estoy de acuerdo con él. Ese observar, ese darse cuenta de cómo funciona, es un acto de meditación, es de conocimiento, para luego seguir más allá. Ya para terminar, hasta que no despejemos nuestro condicionamiento de la conciencia, no seremos libres para ser realmente conscientes. Y de eso se trata en meditación. Recordemos lo que decía Blavatsky y Krishnamurti, que tenemos que formar nuevos surcos en nuestra mente, porque los viejos solo nos condicionan y nos llevan por el camino de lo conocido. Y ahora no sabemos a dónde vamos. Recordar lo que decía Einstein, que para solucionar un problema no se podía ir por el camino de lo conocido, sino que tendríamos que buscar caminos diferentes porque no sabemos cuál es la solución. Y continuamente estamos yendo por el mismo camino para intentar solucionar las diferentes situaciones de la vida. Y no aprendemos y volvemos y volvemos. Pues en esto ocurre lo mismo. Como decía Platón, hay que vaciar los odres de las antiguas ideas para que vengan, para dejar espacio al aspecto búdico, a la intuición, a lo que tiene que llegar. Hay un plano, un mapa que nos han dejado aquellos que ya han pasado por aquí para mostrarnos cómo es el nuevo territorio. He puesto el árbol cabalístico como un mapa que nos han dibujado aquellos que ya lo tienen integrado. Pero como decía el Buda, el dedo que señala a la luna no es la luna. Nos toca a nosotros descubrirlo. Y como decía nuestro gran poeta Antonio Machado, caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y ya quiero terminar con una frase de Krishnamurti. La meditación es un movimiento que abarca todo lo que es nuestro vivir. Y a este pensamiento yo le añado, todo nuestro vivir es la teosofía. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la hermana María Auxiliadora. De verdad que no nos pusimos de acuerdo para nada. Pero hablamos de cosas parecidas. Lo que Joy Mills expresaba o expresó y las cosas que traje yo de Joy Mills para compartir con ustedes ha tenido una continuación maravillosa en esta ponencia de la hermana María Auxiliadora. Y hasta terminamos los dos con una poesía. Que de verdad que es increíble esas coincidencias, entre comillas, que sabemos de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que nos ha gustado muchísimo. Y ojalá se repita una conferencia en algún momento. Sí, puede ser.